Hubo un tiempo en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, esperaba que la guerra en Ucrania solo durara unos días. Predijo que su poderoso ejército ruso marcharía hasta Kiev y reclamaría la victoria en muy poco tiempo. Ahora, más de 3 años después, los expertos predicen que incluso si Putin persiste con su guerra, morirá mucho antes de que Rusia siquiera se acerque a tomar Ucrania. A pesar de esto, el líder ruso parece más desesperado que nunca antes para no solo continuar con la invasión, sino para expandirla. Hablando en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo el 20 de junio, Putin hizo la asombrosa afirmación de que toda Ucrania pertenece a Rusia. He dicho muchas veces que considero a los pueblos ruso y ucraniano como un solo pueblo. En este sentido, toda Ucrania es nuestra. Añadió que hay una vieja regla que dice que donde quiera que un soldado ruso pise, eso es nuestro. Estas declaraciones han difundido comprensiblemente el miedo por toda Ucrania y mucho más allá, y también confirman lo que muchos expertos han sospechado desde hace mucho tiempo, que Putin no solo quiere las 4 regiones que originalmente apuntó y anexó cuando comenzó la invasión, es decir, Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia. En cambio, él quiere toda Ucrania. Esto está respaldado por evidencias en el terreno, ya que las fuerzas rusas han estado haciendo avances agresivos recientemente en la región de Sumy, en Ucrania, mientras también avanzan en la región de Kharkiv. Su progreso es gradual, gracias a la fuerte resistencia ucraniana en las líneas del frente, pero están ganando terreno poco a poco. En mayo de este año, Putin aparentemente confirmó sus planes de tomar más territorio ucraniano del que originalmente había reclamado. Después de una visita a la región de Kursk, en Rusia, donde Ucrania lanzó una ofensiva a largo plazo en agosto del año pasado, pero fue mayormente rechazada por los rusos. A principios de 2025, Putin exigió la creación de una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera rusa. Aprobamos la creación de una necesaria zona de amortiguamiento de seguridad a lo largo de nuestras fronteras. Nuestras Fuerzas Armadas están trabajando activamente para cumplir con esta tarea. A principios de año, el comandante ruso Oleg Ivanov había solicitado una estrategia similar, detallando incluso el tamaño que debería tener la zona de amortiguamiento. Es crucial que esta zona no sea menor a 20 kilómetros de ancho y preferiblemente 30 kilómetros extendiéndose profundamente en territorio ucraniano. Según Angelica Evans, una experta y analista rusa del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, Distrito de Columbia, la idea de una zona de amortiguamiento es simplemente parte del plan de Putin para introducir gradualmente la idea de tomar más y más territorio de Ucrania. Hablando con The Telegraph, Evans dijo que esa fue una forma ligera de introducir eso en el espacio informativo. Es una zona de amortiguamiento de 30 kilómetros para proteger a los rusos. No estás muy lejos de las ciudades principales de la zona. Entonces, ¿por qué no tomar esas? Porque Putin piensa, ¿no es nuestro derecho tomar esas porque son ciudades históricas rusas? Es un avance lento. Creo que eventualmente veremos un reconocimiento para tomar toda Ucrania. También está el hecho de que Putin parece haber ordenado un aumento de los ataques a objetivos civiles en las últimas semanas y meses. El 18 de junio, por ejemplo, Rusia lanzó grandes enjambres de drones y un gran número de misiles a la capital ucraniana de Kiev, matando a 18 personas e hiriendo a más de 150. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó esto como uno de los ataques más horribles desde que comenzó la guerra, viéndolo como una señal de que Putin quiere que la guerra continúe. Menos de una semana después, el 24 de junio, otro golpe fatal golpeó a Ucrania, matando a 17 civiles en la región de Dnipropetrovsk, incluyendo a un niño pequeño, cuando los misiles rusos golpearon escuelas, hospitales y un tren de pasajeros a plena luz del día. Nuevamente, Zelensky condenó el horrible ataque, diciendo que las fuerzas rusas tenían un total desprecio por la vida. En la opinión de Evan, tales ataques son parte de los planes a largo plazo de Putin, diseñados para dañar la moral de Ucrania y expulsar a las personas de las áreas que Rusia quiere capturar. Muchos de estos ataques buscan socavar la moral ucraniana, especialmente para los asentamientos más cercanos al frente. Un esfuerzo para convencer a las personas de que se vayan y facilitar en el futuro la toma de estos lugares. Ahora, otra señal clara de que Putin aún no ha terminado llegó en mayo, cuando las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, apoyadas por representantes de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no mostraron signos de resultados exitosos o positivos. Durante esas conversaciones, que se llevaron a cabo en Estambul, Rusia amenazó a Ucrania con años de guerra continua, a menos que se sometiera a las demandas del Kremlin.
Vladimir Medinsky, líder de la delegación rusa, afirmó que Rusia lucharía el tiempo necesario, agregando: "No queremos guerra, pero estamos listos para luchar durante 1 año, 2, 3, el tiempo que sea necesario". ¿Combatimos a Suecia por 21 años? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a luchar? Vale la pena mencionar que Medinsky se refería a la Gran Guerra del Norte, que tuvo lugar desde 1700 hasta 1721 entre Rusia y Suecia. Cuando el emperador Pedro el Grande lideró Rusia, Putin se comparó famosamente a sí mismo con Pedro el Grande en las primeras etapas de la guerra. En junio de 2022 dijo: "Pedro el Grande libró la Gran Guerra del Norte durante 21 años. Parecería que estaba en guerra con Suecia. Tomó algo de ellos, no les quitó nada, volvió. ¿Qué era de Rusia? Aparentemente, también es nuestro destino devolver lo que es de Rusia y fortalecer el país. Y si partimos del hecho de que estos valores básicos forman la base de nuestra existencia, seguramente tendremos éxito en resolver la tarea a la que nos enfrentamos". El presidente ruso claramente quiere ser visto a la misma luz que personajes como Pedro el Grande y otros emperadores y líderes históricos. Quiere ser visto y recordado como un ganador, para pasar a la historia como un gobernante poderoso y fuerte que llevó a su país a la victoria militar y expandió su territorio. Y Ucrania es el país que tiene que pagar el precio por su arrogancia y narcisismo. Pero veamos los hechos. Incluso si Putin quiere tomar toda Ucrania, es imposible que lo logre mientras viva. Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, tiene 70 años y se acerca rápidamente a sus 73 cumpleaños. La esperanza de vida promedio en Rusia es de 73 años. Por supuesto, Putin tiene un estilo de vida mucho más lujoso que el ruso promedio, con acceso a atención médica de alto nivel y demás. Su familia también tiene una historia de longevidad. Su padre, Vladimir, vivió para celebrar su 88º cumpleaños. Putin podría potencialmente seguir los pasos de sus parientes y vivir mucho más allá del promedio ruso, pero el tiempo eventualmente lo alcanzará, como le sucede a todos. Y a pesar de la imagen de hombre fuerte que le gusta presentar a los medios y a otros líderes mundiales, ha habido signos de fragilidad en el líder de Rusia en su vejez. Varios informes a lo largo de los años han cuestionado su salud, con sugerencias de enfermedades a largo plazo como el cáncer o la enfermedad de Parkinson. A principios de este año, Zelensky incluso afirmó que la muerte de Putin era inminente, declarando: "Él morirá pronto". Eso es un hecho. Y todo terminará agregando: "Soy más joven que Putin, así que apuesten por mí, mis perspectivas son mejores". En realidad, nadie puede saber cuánto tiempo sobrevivirá Putin, pero una cosa es segura: no va a vivir otros 70 años. Y eso es lo que probablemente tomaría para que Rusia capturara toda Ucrania si mantuviera su ritmo actual. Esta estimación se basa en datos de Institute for the Study of War, que, según el Telegraph, afirma que Rusia logró reclamar 227 millas cuadradas o 588 kilómetros cuadrados de tierra ucraniana en junio, lo cual fue un aumento respecto al mes anterior de mayo, que vio ganancias de 195 millas cuadradas o 507 kilómetros cuadrados. Las ganancias de mayo también fueron una mejora respecto a las de abril y marzo, por lo que Rusia ha estado mostrando algunas mejoras en esta área. Sin embargo, incluso con esas mejoras, todavía tomaría 7 décadas completas capturar Ucrania al ritmo actual. Y eso sin tener en cuenta numerosos otros factores y posibilidades, como la posibilidad muy real de que Ucrania pueda continuar lanzando contraataques más exitosos. Recuperar la tierra perdida y seguir atacando el corazón de Rusia, como en los recientes ataques con drones de la Operación Telaraña. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden mantener el impulso que han mostrado en tiempos recientes y continuar con su excelente estrategia de apuntar a las piezas más valiosas e importantes de la máquina de guerra rusa, podrían fácilmente reducir la tasa de ganancias territoriales de Rusia, prolongando aún más la guerra y acumulando más presión sobre los hombros de Putin. Por ejemplo, Ucrania ha golpeado repetidamente objetivos logísticos importantes en territorios ocupados y en suelo ruso. Objetivos como depósitos de petróleo, líneas de ferrocarril, puentes, trenes, plantas de producción, fábricas de armas, bases aéreas y así sucesivamente. Cuando Ucrania golpea lugares como estos, asesta un gran golpe a los planes de guerra de Rusia, causando caos, retrasos y trastornos, y obligando a los rusos a repensar, reajustar y usar más tiempo y recursos para reparar el daño y volver a encaminarse. Todo eso debilita aún más la posición rusa y prolonga el conflicto, dando a Ucrania más tiempo y espacio para reagruparse, reorganizarse y recuperar el terreno perdido.
y cada vez que Ucrania recupera con éxito un pedazo de su territorio perdido, eso también envía a Rusia de vuelta al punto de partida, ya que tienen que dedicar más tiempo, mano de obra y recursos militares para intentar nuevamente retomar esas regiones. Además, como se vio en la ofensiva ucraniana de Kursk del año pasado, Ucrania incluso tiene la capacidad de cruzar la frontera rusa y tomar terreno en casa de los rusos. Durante esa ofensiva, Ucrania, en un momento, tuvo el control de decenas de asentamientos y casi 500 millas cuadradas de tierra. También capturó a cientos de soldados rusos, plantó minas antitanque y antipersonal en toda la región y destruyó piezas clave de la infraestructura y el hardware militar ruso. Por supuesto, los ucranianos finalmente fueron expulsados, pero este es solo otro ejemplo de la naturaleza vaivén del conflicto. De hecho, aunque Rusia está claramente obteniendo ganancias en algunas áreas importantes, en realidad hay muchas posiciones a lo largo de las líneas del frente donde la guerra es más una situación de estancamiento. Un estudio reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales por sus siglas en inglés, por ejemplo, encontró que en ciertas regiones, Rusia estaba avanzando a un ritmo verdaderamente lento. Las fuerzas rusas han avanzado un promedio de solo 50 metros por día en áreas como Kharkiv, más lento que el avance promedio de 80 metros diarios de las fuerzas francesas y británicas durante la ofensiva del Somme en la Primera Guerra Mundial. El informe continúa diciendo que el asedio de Rusia de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados de territorio en Ucrania desde enero de 2024 ha sido insignificante, lo que equivale a menos del 1% del territorio ucraniano y ha ocurrido principalmente en las regiones de Donetsk, Luhansk y Kharkiv. Esto muestra cuán poco progreso está realmente haciendo Rusia. Luhansk es un ejemplo particularmente ilustrativo de esto. Esta fue una de las principales regiones que Rusia apuntó inicialmente en su invasión y tuvo una gran ventaja en términos de capturarla. Dado que los separatistas respaldados por Rusia habían tomado el control de grandes partes del área ya en 2014, aún así, incluso habiendo ocupado la mayor parte del territorio durante varios años, Rusia solo anunció la captura completa de Luhansk el 1 de julio, declaró Leonid Pesenchnik, el jefe de la región nombrado por Moscú. Hace solo 2 días, se publicó un informe que afirmaba que el territorio de la República Popular de Luhansk ha sido completamente liberado. 100%. Mientras Rusia aparentemente celebra esta noticia, el hecho es que les tomó más de 3 años tomar un territorio que era posiblemente el más fácil de capturar. Esto es una prueba aún más clara de la notable resistencia de Ucrania y su afán por defender hasta el último centímetro de su tierra. Incluso pequeños asentamientos, aldeas y tierras de cultivo en áreas disputadas a lo largo del frente. Si Rusia intentara tomar grandes ciudades ucranianas como Sumy, Kharkiv y Dnipro, o la capital Kiev, sería mucho más difícil, y Ucrania defendería esas tierras aún más feroz y efectivamente. La captura de una sola ciudad podría llevar años de esfuerzo y costar innumerables vidas rusas. Y hablando de vidas rusas, también vale la pena recordar que Rusia recientemente cruzó el lamentable hito de 1 millón de bajas estimadas, con más de 250.000 soldados rusos que se cree que han sido asesinados hasta ahora y más de 750.000 heridos en la guerra. En respuesta a estas horrendas cifras, Putin ha intensificado el reclutamiento de diversas maneras. Está ofreciendo grandes sumas de dinero a los jóvenes aptos que están dispuestos a unirse. La lucha inició una de las mayores convocatorias de alrededor de 160.000 jóvenes de 18 a 30 años hace solo unos meses. E incluso se dice que está coaccionando, intimidando y obligando a migrantes de países de Asia Central como Uzbekistán a enlistarse, luchar y morir en el frente. Su objetivo es ver a su ejército convertirse en el segundo más grande del planeta, con una meta de 1.500.000 personal en servicio activo. Pero Rusia no tiene un suministro infinito de hombres dispuestos y capaces para luchar en esta guerra. No puede seguir enviando oleada tras oleada de tropas a su perdición, desperdiciando vidas con imprudencia y esperando que su enfoque de fuerza bruta prevalezca eventualmente. Los números disminuirán, se perderán más vidas y más familias rusas lamentarán la pérdida de sus seres queridos. Y muchos culparán a Putin y se resentirán cada vez más del liderazgo del Kremlin. Y aunque Putin ha mostrado durante largo tiempo un desprecio por las opiniones del pueblo ruso, dañará su ego y ciertamente perjudicará su legado si las pérdidas de Rusia continúan aumentando, como inevitablemente sucederá si la guerra continúa. No solo se acabarán los hombres en Rusia si la guerra continúa durante las próximas décadas.
El equipo militar como tanques, vehículos blindados, aviones, sistemas de defensa aérea, drones y misiles también se reducirán con el tiempo. De hecho, muchos informes sugieren que Rusia ya está enfrentando una especie de crisis en lo que respecta a su hardware militar. Como menciona el estudio previamente mencionado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Rusia ha perdido cantidades sustanciales de equipo en los dominios terrestres, aéreos y marítimos, destacando el fuerte costo material de su campaña de desgaste. Desde enero 2024, por ejemplo, Rusia ha perdido aproximadamente 1.149 vehículos blindados de combate, 3.098 vehículos de combate de infantería, 300 artillería autopropulsada y 1.865 tanques. Aún más notable, las pérdidas de equipo ruso han sido significativamente mayores que las pérdidas ucranianas, variando entre una proporción de 5-1 y 2-1 a favor de Ucrania. Múltiples informes y expertos concuerdan en que las pérdidas de equipo de Rusia son asombrosas. Nikolai Mitrokin, investigador de la Universidad de Bremen en Alemania, afirma que los vehículos blindados están siendo retirados de uso a un ritmo alarmante. La producción de nuevos y la restauración de los dañados o en desuso está muy por detrás de las pérdidas. Mitrokin incluso dijo que el suministro existente de vehículos de Rusia solo duraría unos pocos meses si continúa sufriendo pérdidas al ritmo actual. Esto es aún más prueba de lo insostenible que es la guerra desde la perspectiva de Rusia. A pesar de todas las afirmaciones de Putin sobre su increíble ejército y sus vastas reservas de equipo, la invasión ha tenido un impacto dramático y devastador en esas reservas. Y Ucrania continúa eliminando regularmente los sistemas de defensa aérea rusos, jets, tanques, vehículos e infraestructura. Cada vez que eso sucede, no solo representa una pérdida de importante hardware militar, sino también un golpe a la economía rusa, dado que algunos de estos equipos valen decenas o incluso cientos de millones de dólares. Y hablando de economía, ese es posiblemente el elemento menos sostenible de todo el plan de Putin. Poco después de que comenzó la invasión, numerosos países de todo el mundo impusieron sanciones a Rusia, congelando activos y restringiendo el comercio con Moscú. Al principio, esto no afectó demasiado a la economía rusa. Y Putin hizo múltiples alardes sobre cómo Rusia había resistido las sanciones y seguía prosperando frente al castigo financiero. Pero la situación se ha degradado masivamente en los últimos días. De hecho, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Putin tuvo que observar, frustrado y enfurecido, cómo dos de los principales expertos financieros de su país advertían de una próxima recesión. Primero, el ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Ryazhenkov, dijo que basándose en el sentimiento empresarial actual, parece que estamos al borde de la transición hacia una recesión. Luego, la jefa del Banco Central ruso, Elvira Nabiulina, añadió: «Hemos crecido rápidamente durante 2 años debido al uso de recursos laborales libres. Pero debemos comprender que muchos de estos recursos ya se han agotado. Debemos considerar un nuevo modelo de crecimiento». Múltiples estadísticas respaldan estas afirmaciones, como el hecho de que el Fondo de Riqueza Nacional de Rusia ha caído a solo 36 puntos, 4.000 millones de dólares, reduciéndose de más de 113.000 millones antes de la guerra. Rusia enfrenta una escasez de mano de obra de aproximadamente 2 millones de personas, y que las ganancias en industrias importantes como el petróleo y el gas se han reducido a la mitad en tiempos recientes. Rusia solo puede confiar en sí misma para sostener su economía inestable y seguir costeando la guerra. Tiene muy pocos aliados dispuestos a brindar ayuda significativa. Mientras tanto, Ucrania, a pesar de todos los desafíos a los que se enfrenta, tiene un gran número de aliados en la OTAN en toda Europa y más allá alrededor del mundo. Estos aliados han apoyado constantemente al país frente a las continuas dificultades, enviando armas, sistemas de defensa y enormes paquetes de ayuda que suman cientos de miles de millones de dólares. Las naciones del G7 incluso comenzaron recientemente a usar los propios fondos de Rusia en su contra, tomando miles de millones de dólares en ganancias de activos rusos congelados y enviando ese dinero directamente a Ucrania para ser utilizado en defensa, proyectos humanitarios, reconstrucción de regiones dañadas y más. Y con los líderes de la OTAN y la Unión Europea renovando recientemente su compromiso con Ucrania y prometiendo apoyo continuo mientras dure la guerra, no se ve nada bien para Putin. Con sus soldados muriendo, su gente sufriendo, su economía en ruinas y su ejército debilitándose. Su sueño de consolidarse como una especie de Pedro el Grande moderno se desmorona día tras día. Incluso si Rusia encontrara una forma de ganar la guerra y tomar Ucrania, Putin ya no estaría presente dentro de décadas. Nunca saboreará la victoria que tanto anhela desesperadamente. Mira nuestro video reciente sobre la ofensiva de verano en declive de Rusia
para saber más sobre cómo Putin está perdiendo impulso. O descubre cómo Canadá y otras naciones del G7 recientemente golpearon al Kremlin donde más duele, en sus billeteras, a través de la emocionante nueva iniciativa ERA. Finalmente, suscríbete a nuestro canal de noticias para recibir actualizaciones diarias de los desarrollos más importantes desde el frente y más allá.